Entre una turbulenta inflación generalizada y un alza de precios de gasolina a niveles récord, Estados Unidos se está preparando para enfrentar una inminente y profunda recesión. Washington continúa inquieto y la población entra en pánico. La Reserva Federal incrementa las tasas de interés para intentar contener la inflación y la alteración de la cadena de suministros es cada vez más aguda. Joe Biden obviamente es el receptáculo de múltiples presiones que llegan a su punto más alto, mientras se acercan las elecciones legislativas que afectan directamente las perspectivas políticas de su partido. En medio de este panorama gris, los delirios imperiales retornan para desenfundar una vieja artillería. Esta vez, a quien le apuntan es a la OPEP. Pero como ya es sabido, sus proyectiles abrigan un amplio espectro. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable amplia experiencia, micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Desde que el desaire de las monarquías del Golfo hirieran el ego del país del norte, se han suscitado fuertes tensiones y algunos desacuerdos entre las camarillas del Congreso anglosajón. Una oleada de rumores y aumentos paulatinos de los servicios públicos han promovido la desestabilización económica, el temor y la desconfianza entre su población. La Reserva Federal prometió que no dudaría en continuar aumentando las tasas de interés si los precios no bajaban, mientras que las principales firmas de Wall Street sugirieron que la situación podría empeorar mucho más y que las acciones se desplomarían aproximadamente otros 20% si la economía se enfoca efectivamente hacia la recesión que se avecina. Jaime Dimon, ejecutivo de JP Morgan Chase, califica como un huracán económico la combinación de desafíos que los inversionistas deben enfrentar. Es mejor que se preparen, advierte, pues no está clara su magnitud. Por su parte, la casa Goldman Sachs prevé el riesgo de recesión y una inflación extremadamente punitiva. El asunto estriba en que estos tiempos tan álgidos, la posición geopolítica de Estados Unidos está haciendo equilibrio entre los resultados de sus chantajes a Rusia y las presiones que ejercen contra las monarquías petroleras del Medio Oriente. El tiempo apremia y la administración de Biden lo sabe. Poco antes del inicio de la controversia euroasiática, la Casa Blanca conocía muy bien la dinámica volátil que un mercado en crisis podía generar, pero tal vez sumido en su propia soberbia no alcanzó a divisar lo que eventualmente le estallaría en las manos. Aquí inicia la humillante historia a la que Washington ha tenido que enfrentarse, y es que desde que los del norte deciden aplicar fuertes sanciones contra Rusia, se abrió paso a un efecto boomerang que no tardó en manifestarse en el hemisferio nororiental. Las figuras de este nuevo escenario son las poderosas monarquías persas que aparecen con un inusitado guión de absoluto rechazo a las exigencias de la Casa Blanca. Esto hace tambalear las expectativas imperiales que después de varios y bochornosos intentos de persuasión no logran su objetivo. Es bajo estas circunstancias que emerge desde el Senado un proyecto de ley que permitiría demandar a los países miembros de la OPEP por confabulación en el aumento de los precios de crudo. Tal como se escucha, el proyecto de ley No a los carteles de producción y exportación de petróleo, NOPEC, por sus siglas en inglés, busca revocar la inmunidad de competencia que protege a la OPEP y a sus compañías petroleras nacionales de las demandas judiciales. La NOPEC fue presentada por primera vez en el gobierno de Bill Clinton en el año 2000, sin resultados visibles. Vuelve a circular 19 años más tarde bajo el mandato de Donald Trump, molesto por la pugna de precios del petróleo iniciada, según él, por los saudíes. Para la administración Trump, no solo se trataba del daño económico hacia su sector de petróleo de exquisito, sino el hecho de que también habían traicionado la prolongada amistad entre ambos países. Todo esto mucho antes de la sugestiva relación de amistad entre ambos líderes. Está claro entonces que este instrumento se viene cocinando desde hace más de 2 décadas atrás. La diferencia radica en que para aquel momento no existían los efectos del conflicto en Europa del Este,
ni la fuerte presión de una inflación que ahora llega a niveles no vistos desde hacía más de 40 años. Las situaciones son distintas y los tiempos son otros. La probabilidad de suscribir la ley aumenta en esta oportunidad. La OPEP, en concreto, declararía ilegal colocar un tope a la producción del petróleo y gas o fijar sus precios, como lo hacen en equipo la OPEP Plus y Arabia Saudita. La aprobación de esta ley le otorgaría a Washington la capacidad de controlar la producción y los precios globales del petróleo mediante amenazas legales contra sus miembros, tanto grupal como individualmente. También el proyecto eliminaría la inmunidad soberana dentro de los tribunales de Washington, teniendo el derecho legal de congelar sus cuentas bancarias, incautar activos y bloquear cualquier uso de la moneda verde por parte de los miembros de la OPEP en cualquier parte del mundo, circunscribiendo, evidentemente, los negocios petroleros. Así es que apenas unas semanas atrás, un comité del Senado estadounidense conformado por demócratas y republicanos falla a favor del proyecto de ley que para entrar en vigor debe ser aprobado por el Pleno de la Cámara de Representantes y firmado por el presidente. En medio de este contexto, las reacciones de las monarquías petroleras no demoran en difundirse. Sus respuestas fueron contundentes y desconcertantes para el imperio, tomando en cuenta que una división entre la potencia del norte y sus principales aliados del Golfo, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, era, hasta hace unos meses, impensable. Históricamente, estos dos países establecen su alianza a bordo de un crucero de la Marina estadounidense que recorría el gran lago amargo del Canal de Suez en 1945. Los entonces mandatarios Franklin Roosevelt y el rey Abdulaziz ibn Saud, padre del rey Salmán, pactaron un acuerdo de alianza que desde entonces ha definido sus transacciones. En resumen, el trato especificaba que Estados Unidos recibiría todos los suministros de petróleo que necesitara a cambio de una protección que garantizaría a la dinastía de la familia real, la Casa de Salud, su continuidad en el poder. Sin embargo, este acuerdo fue cambiado desde que la industria estadounidense del exquisito bituminoso aumentó. Los estadounidenses exigían ahora no solo el suministro de todo el petróleo que necesitarán durante todo el tiempo que quisieran, sino que además la Casa de Salud debía permitir que la industria del exquisito bituminoso continuara su crecimiento, independientemente de derivar en pérdidas para el país saudí. Ese es el precio que la Casa de Salud debe pagar por el enorme beneficio de la protección política, económica y militar que se les brinda, aseguran los del norte, tal como una vez dijo Trump al rey Salmán bin Abdelaziz en tono jocoso. No durarías ni 2 semanas en el poder sin el respaldo del ejército de Estados Unidos. Pero los gigantes petroleros del Golfo venían ya hace tiempo ampliando sus fronteras de negociación, con claras intenciones orientadas hacia Pekín y Moscú. Es así que desde Riad reportaban que se estaba considerando formalmente dejar de comercializar su petróleo en moneda verde y liquidar todos sus fondos invertidos en la potencia del norte si se avanzaba con dicha ley. El heredero al trono saudí de 36 años, Mohammed bin Salman, a la pregunta del periodista Graham Good sobre las especulaciones de Joe Biden, no se queda callado, simplemente no me importa. Así como no tenemos derecho a dar lecciones a Washington, lo mismo ocurre al revés. Dice, para el príncipe descomponer a la monarquía saudita sería dañar directamente la posición de Biden, y sugirió más bien que éste debería centrarse en los intereses de su país. Para los saudí, al fin y al cabo, sería la economía estadounidense la que terminaría por desplomarse si se deja de comercializar en la mayor moneda de reserva del mundo. Además, un control de porcentajes de producción y de precios de crudo estancaría al mercado fomentando la demanda y su consecuente alza de precios, justamente lo que el imperio está tratando de evitar. Recientemente, el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Al-Masourei, declaró a la prensa que Washington apuntaba injustamente a la OPEP por la crisis energética y que había que tener cuidado con lo que se deseaba porque si el sistema se socava, el mercado se desordenará, produciéndose un aumento del 200 o al 300% en los precios, que ahora el mundo no está preparado para soportar.
¿Qué nos revelarán las próximas decisiones sobre este tablero de juego? Los movimientos geoestratégicos de estos tiempos podrían llevarnos a consecuencias imprevistas. No deja de sorprender que entre el Congreso de Estados Unidos y las diplomacias monárquicas parecieran estar jugándose el destino de la humanidad. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.